Si te contara que mi hermana Carla anunció su embarazo con mi esposo, Daniel, durante la cena de mi 32º cumpleaños, y que entonces yo revelé un secreto que los destrozaría a ambos, ¿me odiarías? Quizás sí, pero te prometo que escucharás hasta el final antes de siquiera pensarlo. Mi nombre es Elena y tengo 32 años. Desde que tengo memoria, mi hermana menor, Carla, ha tenido la costumbre de tomar todo lo que era mío. Mis juguetes de niña, mi ropa de adolescente, mi lugar en el centro de atención en cada reunión familiar. Pero nada me preparó para lo que me quitó en la cena de mi cumpleaños el mes pasado. Mientras ella estaba allí, anunciando su embarazo con mi esposo, Daniel, sentí que mi mundo se desmoronaba bajo mis pies. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo también había estado ocultando algo que destrozaría su pequeña fantasía para siempre. Crecer como la hermana mayor de Carla fue como vivir en una sombra perpetua. Desde el momento en que nació, cuando yo tenía 4 años, mis padres la trataron como a su niña de oro. Carla tenía los vestidos más bonitos, las mejores fiestas de cumpleaños, y de alguna manera siempre se quedaba con el último trozo de pastel. No es que mis padres no me quisieran, simplemente la querían de forma más visible, más entusiasta. Mira qué artística es Carla, decía mi madre, mientras mi hermana garabateaba con crayones, y mis excelentes calificaciones eran recibidas con simples asentimientos. ¡Qué bien, Elena! Mi padre entrenaba el equipo de baloncesto de Carla, pero siempre estaba demasiado ocupado para mis concursos de oratoria. Estos pequeños rechazos se acumularon a lo largo de los años, construyendo un muro de resentimiento que intentaba desesperadamente no reconocer. Carla desarrolló un patrón temprano. Todo lo que yo tenía, ella lo quería. Mi osito de peluche favorito terminaba misteriosamente en su habitación. El suéter para el que había ahorrado mi mesada desaparecía de mi armario y reaparecía en ella. Cuando fui elegida para el papel principal en la obra de teatro escolar, Carla de repente desarrolló un interés en la actuación y convenció a mis padres de inscribirla en costosas clases de drama. ¿Por qué no puedes simplemente compartir con tu hermanita? Se convirtió en el lema familiar, siempre dirigido a mí, nunca a ella. Así que aprendí a aferrarme con fuerza a las cosas que más importaban, a proteger mi corazón y mis sueños con vigilancia. La universidad fue mi escape. Me mudé a 3 estados de distancia para asistir a la Universidad de Valencia, lo suficientemente lejos como para que Carla no pudiera seguirme. Esos 4 años fueron transformadores. Sin la sombra de Carla, florecí. Hice amigos genuinos que me valoraban por ser yo. Descubrí mi pasión por la arquitectura y el diseño de interiores. Y en mi 3er año, conocí a Daniel. Daniel Martín entró en mi seminario de diseño avanzado con el cabello revuelto y la sonrisa más genuina que jamás había visto. Tiró su café la primera vez que hablamos, balbuceando una disculpa mientras el líquido salpicaba mis apuntes. En lugar de molestarme, su nerviosismo me pareció entrañable. Se ofreció a invitarme a cenar para compensarme, y yo acepté. Esa cena se convirtió en desayuno a la mañana siguiente, hablando hasta que salió el sol sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestros libros favoritos. Nunca he conocido a nadie que me entienda como tú, me dijo esa noche, y por una vez me sentí verdaderamente vista, comprendida en mi esencia. Nuestra relación floreció. Daniel era todo lo que había soñado, atento, amable, ambicioso, pero no a expensas de los demás. Nos graduamos juntos, nos mudamos a Madrid y construimos nuestras carreras codo a codo. Cuando me propuso matrimonio después de 2 años, a orillas del río Manzanares al amanecer, sentí que finalmente había encontrado mi final feliz. Era un momento de pura magia, una promesa de un futuro compartido, sin sombras ni dudas. Luego vino la planificación de la boda, y con ella, el inevitable regreso de Carla a mi vida. Ya se había graduado de la universidad y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, un trabajo que parecía implicar más coqueteo que ventas reales. Cuando la llamé para contarle sobre mi compromiso, su respuesta fue tibia en el mejor de los casos. Bueno, supongo que felicidades. ¿Es rico? Esas fueron sus primeras palabras. No, estoy feliz por ti, o te lo mereces. A pesar de mis reservas, le pedí a Carla que fuera mi dama de honor. Mi madre insistió, diciendo que le rompería el corazón si no lo hacía. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de advertencia en mi despedida de soltera, cuando Carla usó un vestido blanco, o en la cena de ensayo, cuando dio un brindis que hablaba más de ella que de mí. Pero estaba decidida a superarlo, a no dejar que viejas heridas arruinaran mi felicidad. Quería creer que las cosas eran diferentes ahora, que el pasado había quedado atrás. La boda en sí fue hermosa, a pesar de los intentos de Carla por ser el centro de atención. Llegó tarde a las fotos, lloró dramáticamente más fuerte que mi madre durante la ceremonia y coqueteó descaradamente con los padrinos de Daniel durante la recepción. Mi cuñado, Ricardo, notó su comportamiento y me apretó la mano de forma tranquilizadora. Solo estás celosa porque eres tan increíble, me susurró, y yo le creí. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron dichosos. Compramos una pequeña casa en los suburbios, avanzamos en nuestras carreras y comenzamos a hablar de formar una familia. Daniel y yo acordamos esperar hasta que estuviéramos más estables financieramente, aunque yo sospechaba que él dudaba por otras razones que no podía articular. Aún así, seguía pensando en ella. La sombra de Carla se cernía sobre nuestras vidas de forma insidiosa. Cada vez que surgía su nombre en una conversación familiar, sentía una punzada de ansiedad. Sus llamadas, sus visitas inesperadas, siempre
siempre venían cargadas de una tensión silenciosa, un recordatorio de esa rivalidad no resuelta. Daniel no la notaba o no quería notarla. Para él, Carla era simplemente su cuñada, una mujer un poco excéntrica, pero parte de la familia. Yo intentaba reprimir mis sentimientos, convencerme de que mis viejas heridas estaban cerradas, que ya no me afectaban. Pero la verdad es que cada interacción con ella era como rascar una cicatriz que nunca había sanado del todo. Mi relación con Daniel, aunque estable, carecía de la intensidad que yo anhelaba. De esa pasión que sentía se estaba diluyendo con el tiempo. Y justo cuando sentía que mi mundo se volvía más monótono, el universo decidió sacudirme. Con el tiempo, empecé a ignorar las señales más evidentes. La forma en que sus ojos se detenían en Daniel, un segundo más de lo normal, el entusiasmo con el que se ofrecía a ayudarlo en cualquier tarea, la manera en que su risa resonaba demasiado fuerte cuando él estaba cerca, me había convencido de que era paranoia, de que la rivalidad infantil me estaba volviendo loca. Pero una parte de mí, esa voz silenciosa en mi interior, seguía susurrando una advertencia. A medida que mi 32º cumpleaños se acercaba, esperaba que fuera un punto de inflexión. Daniel había estado especialmente distante, pero me prometió que haría mi cumpleaños especial. Mis padres decidieron organizar una cena familiar en mi restaurante favorito, un lugar íntimo y acogedor. Pasé tiempo extra arreglándome esa noche, usando el vestido azul que Daniel una vez dijo que resaltaba mis ojos. Me peiné como a él le gustaba. Estaba decidida a reconectar con mi esposo, a encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro, a recuperar la chispa que sentía que se había perdido en algún lugar entre las rutinas y los videojuegos. Pero lo que no sabía era que esa noche, esa cena, sería el escenario de la peor traición que jamás había enfrentado, y que la inocencia que aún me quedaba estaba a punto de desvanecerse para siempre. Mi madre tocó mi cabello. Te ves linda, Samantha. Aunque quizás quieras retocarte el labial antes de las fotos. Típico. Ni siquiera me había sentado y ella ya estaba encontrando algo que mejorar en mí. Guardé la crítica junto a todas las demás y sonreí. Gracias por organizar esto, mamá. Significa mucho. Carla aún no había llegado, lo cual no era sorpresa. Había elevado la tardanza a una forma de arte, asegurándose de que todas las miradas estuvieran puestas en ella cuando hiciera su entrada. Daniel llegó poco después, su sonrisa cansada pero dulce. Me besó en la frente. Feliz cumpleaños, mi amor. Siento la tardanza. El tráfico estaba imposible. Lo abracé, intentando sentir algo más que la desesperación de mi corazón. La cena transcurrió con la habitual conversación familiar. Mi padre hablaba de política, mi madre de los vecinos. Daniel me tomaba la mano bajo la mesa de vez en cuando, un gesto mecánico que ya no me provocaba nada. Y yo, por dentro, me sentía como una actriz en una obra de teatro, interpretando un papel que ya no me pertenecía. La puerta del restaurante se abrió de repente, y todas las miradas se giraron hacia la entrada. Ahí estaba ella, Carla, radiante, vestida con un vestido de seda que se ceñía a sus curvas, con una sonrisa triunfante en el rostro. Pero no venía sola. Detrás de ella, con una expresión tensa y los ojos fijos en el suelo, venía Daniel, mi esposo. Caminaban demasiado cerca, sonriéndose de forma demasiado íntima para ser solo cuñados que coincidían en la entrada. Lamento la tardanza, anunció Carla, inclinándose para besar mi mejilla con una precisión practicada que no dejó marcas de labial. Me encontré con Daniel en el estacionamiento. Qué coincidencia, ¿verdad? Daniel evitó mi mirada mientras tomaba asiento a mi lado, apretándome el hombro en lo que sentí como un gesto de disculpa. Feliz cumpleaños, Elena. Lamento el retraso. Noté que olía a ducha reciente, un aroma genérico, como algo elegido a toda prisa, y en ese instante, una fría certeza se instaló en mi estómago, una que intentaba desesperadamente ignorar. El regalo de Carla fue una bufanda de diseñador que yo sospechaba fuertemente que había comprado para sí misma, y decidió darme a último minuto. Es exactamente tu color, insistió, aunque ese naranja lodoso nunca había sido un tono que yo usaría. El camarero trajo el pastel de lava de chocolate que había pedido, en lugar de un pastel de cumpleaños tradicional. Mientras lo colocaba frente a mí, mi padre levantó su copa. Antes de cantar, me gustaría hacer un brindis por mi hija, Elena, por sus 32 años, por su carrera, por su hermosa familia. Su voz se apagó cuando Carla lo interrumpió, una sonrisa radiante en el rostro que no era la suya, sino una mezcla de soberbia y una alegría descarada. Esperen, dijo Carla, su voz resonando en el restaurante, haciendo que todas las conversaciones se detuvieran. Antes de los deseos de cumpleaños, tengo una noticia que cambiará a esta familia para siempre. Todas las miradas se posaron en ella. Vi la mano de Carla, que estaba bajo la mesa, deslizarse hacia la de Daniel, y él no la apartó. Mi corazón se encogió. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Daniel, mi esposo, levantó la mirada hacia mí y vi el pánico en sus ojos. Era una mirada que lo delataba. Carla sonrió, una sonrisa triunfante, y colocó su mano sobre su vientre a un plano. Estoy embarazada, anunció, su voz resonando con un orgullo retorcido que me heló la sangre. El restaurante se llenó de exclamaciones de sorpresa, de felicitaciones. Mi madre exclamó, ¡qué maravilla, cariño!, su rostro iluminado con una alegría que nunca había visto dirigida a mí por mis logros. ¿Cuándo naces? ¿Cuántas semanas tienes? Unas 10 semanas, respondió Carla, su mano
humano aún en su vientre. Pero hay más. Y fue entonces cuando soltó la bomba que destruiría todo lo que creía saber sobre mi vida, pulverizando mi existencia en 1000 pedazos. Daniel es el padre, anunció Carla, su voz sonando con una pride retorcido que me heló la sangre hasta las venas. El aire se volvió irrespirable. El mundo se detuvo. Las palabras de Carla resonaron en mis oídos como un eco macabro, cada sílaba clavándose en mi pecho como una estaca helada. Daniel es el padre. Esa frase, pronunciada con una crueldad que solo mi hermana era capaz de mostrar, destrozó mi realidad. No fue una revelación accidental, un momento de debilidad. Fue una actuación diseñada para causar el máximo daño posible. Sentí la mirada de mi madre, de mi padre, de los pocos amigos que nos acompañaban en esa cena de cumpleaños. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro, indignación y una vergüenza palpable. Mi madre recuperó la voz primero. No entiendo. Daniel es el esposo de Elena, dijo, como si recordara a todos un detalle olvidado. No por mucho tiempo, respondió Carla con un desprecio arrogante. Han tenido problemas por años. Daniel y yo no planeamos esto, pero cuando el amor verdadero sucede, no puedes luchar contra ello. ¿Amor verdadero? La ironía me quemó la garganta. Daniel y yo habíamos construido una vida de 7 años, basada en la confianza y el respeto. Y esto era amor verdadero. Mi mente, a pesar del shock, comenzó a conectar los puntos. Cada viaje de trabajo inesperado de Daniel, cada mensaje de texto misterioso, cada excusa repentina para quedarse hasta tarde en la oficina. Todo se cristalizó en un patrón de traición tan obvio que no podía creer que lo hubiera pasado por alto. Una calma extraña, gélida, se apoderó de mí. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una claridad que me heló hasta los huesos. Mi padre, con voz grave, dijo lentamente, dejando su copa de vino con un cuidado exagerado: creo que esta es una conversación que es mejor continuar en privado. Pero Carla no había terminado su espectáculo. No hay necesidad de privacidad, papá. Somos todos familia aquí. Sonrió, frotando su vientre a un plano. Y pronto tendremos un Henderson más uniéndose a nosotros. ¿No es maravilloso? Me levanté de la mesa. Mis piernas, no sé cómo, me llevaron a pesar de sentirme desconectada de mi propio cuerpo. El restaurante se había quedado en un silencio sepulcral. Todos los comensales cercanos, conscientes de que un drama serio se desarrollaba en nuestra mesa. El baño del restaurante estaba, misericordiosamente, vacío. Me encerré en un cubículo, apoyé la frente contra la fría puerta de metal y esperé el colapso que seguramente vendría, pero las lágrimas no llegaron. En cambio, una extraña calma descendió sobre mí, una claridad que no había esperado. Esta traición, aunque devastadora, no era realmente sorprendente. Carla había estado tomando lo que era mío toda mi vida. Daniel me había traicionado, sí, pero la verdad es que él nunca había estado realmente allí, ¿verdad? Nunca me había visto de verdad. El verdadero dolor no era la sorpresa, sino la confirmación de lo que mi alma ya sabía. Estaba sola, pero no rota. Regresé a la mesa, mis ojos cansados, pero mi postura firme. Mi madre, mi padre, Daniel, todos me miraron con grados variables de preocupación, culpa y, en el caso de Carla, una expectación apenas disimulada. Ella esperaba mi colapso, la escena que cimentaría su narrativa de ser la sensata que se hacía cargo del pobre Daniel después de que su esposa, emocionalmente destrozada, se desmoronara. En lugar de eso, sonreí. Ciertamente me has dado un cumpleaños para recordar, dije con calma, mi voz resonando con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Pero si no te importa, me gustaría disfrutar de mi pastel antes de que se derrita por completo. La incredulidad se dibujó en el rostro de Carla. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Esto es un desastre. Bajé el tenedor y la miré directamente. No es un desastre, mamá. Es una revelación. Y es mucho menos devastador de lo que parece. Tomé un sorbo lento de agua, reuniendo mis pensamientos. Durante meses, había estado recolectando piezas de un rompecabezas que no había querido completar. Ahora, frente al anuncio descarado de Carla, esas piezas encajaron con una claridad devastadora. He sabido de la infidelidad desde hace 3 meses, dije en voz baja. La cabeza de Daniel se levantó, sus ojos muy abiertos por el shock. La sonrisa triunfante de Carla vaciló. ¿Qué?, balbuceó Daniel. Realmente deberías cambiar de investigador privado, Daniel. Continué, mi voz tranquila y serena. Davis y asociados son muy meticulosos. Tienen fotos tuyas entrando al edificio de apartamentos de Carla 27 noches diferentes. Tienen grabaciones de tus conversaciones telefónicas. Incluso tienen el recibo de esa joyería donde le compraste esa pulsera que lleva puesta ahora mismo, la que ella afirmó que era de un cliente agradecido. Carla instintivamente cubrió la pulsera dorada en su muñeca. Su confianza se resquebrajaba visiblemente. ¿Me has estado investigando? La voz de Daniel se alzó, llena de incredulidad. ¿Todo este tiempo? Sí, respondí simplemente. Iba a entregarte los papeles la próxima semana. En realidad, el anuncio de Carla solo ha acelerado mi cronograma. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Pero Elena, un divorcio es tan definitivo. Seguramente con terapia. Mamá, la interrumpí suavemente, pero con firmeza. De esto no hay vuelta atrás. Y hay una cosa más que todos deben saber. Giré mi mirada directamente hacia Carla. Algo que hace tu anuncio particularmente interesante. Alcancé mi bolso, saqué una pequeña tarjeta y se la tendí a
Daniel. Es de la clínica. Los resultados de tu vasectomía, Daniel. El silencio cayó como un velo espeso en el restaurante. Mi padre tomó la tarjeta. Sus ojos de hielo se encontraron con los de Daniel. ¿Es esto cierto, Daniel? El silencio de Daniel fue una confirmación suficiente. Me giré hacia Carla, cuyo rostro se había quedado sin color. Así que, hermana querida, si estás realmente embarazada, las felicitaciones son merecidas, solo que no para Daniel. Él está estéril, como dicen. Entonces, ¿quién es el verdadero padre? ¿Siquiera lo sabes? El restaurante se había quedado en un silencio sepulcral. Los comensales cercanos, que antes cuchicheaban, ahora observaban con una atención descarada. El momento cuidadosamente construido de Carla se había desmoronado en 1000 pedazos. Sus ojos grises se lanzaban de mí a Daniel, a sus padres, buscando una salida, una justificación. No hay nada que decir, murmuró, su voz apenas un suspiro. Volví a tomar mi tenedor y le di otro mordisco a mi pastel. Ahora sabía a ceniza, pero estaba decidida a terminarlo. Era mi cena de cumpleaños, después de todo. Excepto quizás que Carla necesite un tipo diferente de médico ahora, continué, mi voz tranquila y deliberadamente neutral. Uno que pueda ayudarla a descubrir quién es el padre de su bebé. Mi madre lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Esto es un desastre. Dejé el tenedor y la miré directamente a los ojos. Es una traición, mamá. Y sí, es horrible y devastador, pero no es un desastre. Daniel me miró con ojos suplicantes. Elena, ¿podemos hablar en privado? Hay tanto que necesito explicar. Es cierto. La voz ronca de mi padre interrumpió la tensión, refiriéndose a la vasectomía. Daniel asintió a regañadientes. Sí, señor. Hace 2 años Elena y yo lo discutimos y decidimos. Lo decidiste tú, lo corregí. Tú fuiste quien no quiso tener hijos. Yo estaba dispuesta a esperar. El punto es, continuó Daniel, fue una decisión mutua en nuestro matrimonio. Miré a Carla, que permanecía inmóvil. Carla, ¿qué pasó entre Daniel y yo? No fue planeado. Y aún así, elegiste anunciarlo en la cena de mi cumpleaños. Señalé con una precisión impecable. Carla tuvo la decencia de parecer avergonzada. Eso estuvo mal. Yo solo pensé que sería más fácil con la familia alrededor. No pensé en cómo te sentirías. Nunca lo haces, dije en voz baja. Ese es el problema, Carla. Nunca has considerado mis sentimientos cuando tomas algo que me pertenece. Carla comenzó a balbucear excusas, pero ya no la escuchaba. El restaurante, que antes parecía un hervidero de drama, se volvió un escenario para mi propia salida. Mi padre me miró, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza. Mi madre seguía llorando. Daniel estaba lívido, el rostro pálido. Y Carla se había convertido en un espectro, su momento de triunfo desvanecido en la vergüenza. Me levanté de la mesa, la cabeza en alto. Gracias por la cena de cumpleaños, dije con calma. Fue memorable, sin duda. Elena, espera, llamó Carla mientras yo recogía mi bolso. No puedes irte así. Me detuve. La miré a mi hermana. La miré de verdad. Detrás del maquillaje perfecto y la ropa de diseñador, vi algo que nunca había notado antes. Inseguridad. Una inseguridad profunda, corrosiva, que la había impulsado a competir conmigo toda su vida. No me estoy yendo de nada, le respondí. Estoy dejando un lugar donde ya no pertenezco, y estoy empezando a vivir mi propia vida, sin tu sombra. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Dejé a Daniel, a Carla y a mis padres en medio del caos que ellos mismos habían creado. En los días siguientes, mi móvil se llenó de llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de Daniel, de Carla, de mis padres. Los ignoré todos. Necesitaba espacio, aire, una distancia para procesar todo. En cambio, llamé a mi abogada, Patricia Romero. Es hora, le dije cuando respondió. Quiero presentar los papeles hoy mismo. La voz de Patricia era tranquila y profesional. Prepararé todo. ¿Puedes venir a mi oficina a las 11? Esa reunión marcó el tono de los días siguientes. Si bien mi vida personal había implosionado de manera espectacular, me enfoqué en los pasos prácticos de desmantelar mi matrimonio con una eficiencia sorprendente. Le conté a mi mejor amiga, Sofía, lo que había sucedido. Ella me acogió en su casa. Su presencia era un bálsamo para mi alma herida. Todavía no puedo creer que Carla haya hecho esto, dijo Sofía mientras acomodábamos mi ropa en su armario de invitados. Quiero decir, sé que los hermanos pueden ser competitivos, pero esto es otro nivel. Carla ha estado tratando de ganar un juego que solo ella jugaba toda nuestra vida, le respondí. Lo triste es que incluso cuando gana, pierde. Ahora está embarazada del bebé de otro hombre casado, y Daniel ya está mostrando sus verdaderos colores. Esos colores se hicieron aún más evidentes cuando Daniel descubrió que me había mudado. Me llamó furioso, amenazando con pelear por cada centavo, por cada mueble, pero Patricia, mi abogada, lo manejó con una firmeza que lo dejó sin opciones. Una parte de mí, diminuta, casi imperceptible, se rompió al cortar lazos con Daniel, y otra parte, aún más pequeña, sintió pena por Carla, la niña que siempre había necesitado más atención, más validación, más de todo. Pero esa empatía no podía anular el daño que había hecho. Una tarde, Carla me llamó. Su voz sonaba destrozada, muy diferente a la arrogancia de la cena. No sé qué esperar, Jess. Que él me dejara por ti, que vivieran felices para siempre. No sé, admitió. Supongo que no pensé tan lejos. Solo quería lo que tú tenías. Siempre lo he querido. Y ahora ninguna de las dos lo tiene, le dije, mi voz tranquila. Espero que haya valido la pena. Después
Después de colgar, sentí un vacío extraño. Me quedé sin responderle. Carla, mientras tanto, aparentemente le había contado al otro hombre casado sobre su embarazo. Según mi madre, él negó su responsabilidad y amenazó con decirle a su esposa que Carla mentía si ella insistía. Está completamente sola en esto, lamentó mi madre durante otra llamada no deseada. Seguramente puedes sentir algo de compasión. Mi compasión está actualmente ocupada curándome a mí misma, le respondí. 2 semanas después de mi cumpleaños firmé un contrato de alquiler para un nuevo apartamento. Un apartamento moderno de un dormitorio con un pequeño balcón que daba al río. Estaba desempaquetando unas cajas cuando sonó el timbre. Era Carla. No tenía idea de cómo había encontrado mi dirección. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, su apariencia normalmente perfecta, desaliñada. Daniela ha estado durmiendo con otra persona, anunció cuando abrí la puerta. Una mujer de su oficina. ¿Puedes creerlo? La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Sí, Carla. Puedo creer que el hombre que te engañó conmigo te engañara a ti. Creí que éramos diferentes, dijo, cruzando los brazos protectoramente sobre su vientre a un plano. Así es como funciona, Carla, dije, mi voz desprovista de emoción. Un hombre que engaña de nuevo. No había ira en mis palabras, solo la cruda verdad. No me sentía victoriosa, solo vacía. En los meses que siguieron, mi vida fue una reconstrucción silenciosa. Firmé los papeles de divorcio, contrarrestados por Daniel. Patricia, mi abogada, me llamó para confirmar que finalmente había aceptado lo inevitable y accedido a mis términos. Casi nunca es tan limpio, comentó ella. Usualmente hay más peleas, más drama. Ha habido mucho drama, le aseguré. Solo que no del tipo legal. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté en el balcón de mi apartamento, ya no nuevo, ahora cómodamente mío, y observé mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me miraba era a la vez familiar y extraña, como encontrar a una vieja amiga que ha viajado lejos y ha regresado transformada. El divorcio se había finalizado 6 meses antes, sorprendentemente sin problemas al final. Daniel, quizás reconociendo la futilidad de luchar contra la evidencia que Patricia había recopilado, aceptó la división de bienes descrita en nuestro acuerdo prenupcial. Me quedé con las inversiones que habíamos hecho juntos, y él se quedó con la casa y el resto de los activos. Fue un cierre, pero no uno que trajera alegría. Recibí una carta de Carla. Ella la había enviado a través de mis padres, una súplica silenciosa. Sé que lo que hice estuvo mal, Elena, pero estoy asustada. No tengo a nadie, y este bebé es inocente. Había una foto, una ecografía, con una pequeña mancha oscura. La carta continuaba, una confesión de su propia lucha interna. Siempre sentí que tenía que competir contigo, que tenía que tomar lo que era tuyo para sentirme valiosa. Mientras a ti te querían por ser simplemente constante y confiable, yo estaba celosa de esa aceptación incondicional que creía que tenías. Ahora me doy cuenta de que ninguna de las dos obtuvo lo que necesitaba de nuestros padres. No pido perdón, escribió. Solo comprensión de que estoy tratando de romper este patrón por el bien de Lea. La carta me había conmovido de maneras inesperadas. 2 semanas después, la visité a ella y al bebé, un cauteloso primer paso hacia lo que nuestra relación podría llegar a ser. Leo, su hijo, tenía los ojos de mi padre y la nariz de Carla. Era un ser inocente, ajeno a toda la tormenta que lo había traído al mundo. Mis padres habían visitado a Carla también, y por primera vez hubo una conversación honesta entre nosotros. Lo siento, Elena, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Nunca nos dimos cuenta de que te estábamos lastimando al tratarte de manera diferente. Siempre parecías tan autosuficiente. No fue un ajuste de cuentas completo, pero fue un comienzo. Estábamos aprendiendo, todos nosotros, cómo construir relaciones más saludables a partir de las cenizas de las antiguas. Profesionalmente, había prosperado en el último año, canalizando mi energía en el trabajo y obteniendo un ascenso significativo. El equipo que ahora dirigía incluía a David, cuya amistad había evolucionado gradualmente hacia algo más. Nos movíamos con cautela, aprendiendo el uno del otro, construyendo una base de confianza y respeto que era diferente a todo lo que había conocido. El deseo, cuando surgía, lo hacía de forma natural, sin prisa, sin el peso de los secretos. Mi 33º cumpleaños se acercaba. Decidí que lo celebraría de una manera diferente, con amigos, en un lugar que me hiciera sentir libre, una reivindicación deliberada de una fecha que había sido manchada por la traición. Te ves hermosa, me dijo David cuando abrí la puerta, su sinceridad evidente en su cálida sonrisa. Gracias, respondí, aceptando tanto el cumplido como el pequeño paquete envuelto que me ofrecía. No tenías que traer un regalo. No es nada extravagante, me aseguró, solo algo que pensé que apreciarías. Dentro del paquete había un diario encuadernado en cuero suave. La primera página estaba inscrita con una cita. Lo más hermoso de la vida no es no caer, sino levantarse cada vez que caemos. Era un mensaje simple, pero resonó profundamente en mí. Era un recordatorio de mi propio viaje, de mi resiliencia, de mi valía, independiente de la validación externa. La traición que había parecido un final, en realidad había sido un comienzo, doloroso, sí, pero necesario, como un hueso que debe romperse para sanar correctamente. Las acciones de Daniel y Carla habían destrozado las cómodas ilusiones que había mantenido sobre mi matrimonio, mi familia y sobre mí misma. De esos fragmentos, había construido algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Había encontrado la libertad de ser yo misma, de vivir en paz. Mientras David y yo
entrábamos al restaurante. Mis amigos se levantaron para saludarme con una calidez genuina, con ojos que me veían, me valoraban y me celebraban por quien realmente era. Y en ese instante, supe que el verdadero precio del deseo no era la culpa o el arrepentimiento, sino la libertad que había ganado para vivir mi propia historia, una historia que recién comenzaba. La experiencia termina aquí, pero el deseo, ese sigue vivo en ti, esperando el próximo susurro. Si quieres más relatos que enciendan tu alma, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tu momento más intenso en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido una situación inesperada como esta? ¿Qué habrías hecho tú? Y recuerda, la próxima historia puede estar más cerca de lo que imaginas.